Y es que la misericordia te lleva a reaccionar por amor. La misericordia te lleva a buscar resolver, hacer algo. O sea, no solo quedarte con que qué injusticia, no, qué feo esto, sino te lleva a decir, ¿qué puedo hacer? Conversamos y crecemos. Podcast en familia con Marco y Marta Claudia Mosquera. Estamos realmente felices porque estamos aprendiendo cómo establecer este hermoso proyecto de familia, porque eso es la familia, el proyecto de nuestras vidas. Es un proyecto que trasciende, va más allá de simplemente construir, terminar una carrera o una herencia. No. Es dejar nuestro legado, es una transformación personal, es saber que mi familia tiene metas, que hay un proyecto, que hay un sueño y que primero ese sueño lo tuvo Dios. Porque así está escrito, toda familia toma nombre en el cielo. Así es que yo quiero que nuestras familias tengan rasgos característicos únicos que nos identifican y que al mismo tiempo forjan ese carácter que hoy necesitamos para prevalecer. Y una de las cosas que me impresiona y que realmente me sorprende es las cosas que deliberadamente Dios pide y estipula en nuestra vida diaria, Marco. Sí, y bueno, lo que queremos hoy considerar es justamente dentro de los valores, que yo siempre me lo imagino como que voy edificando mi vida primero, pero también la vida de los demás, de mi familia, con esta práctica de los valores, de las virtudes que Dios a su vez nos ha enseñado, nos ha modelado, ¿verdad? Y que tiene que ver con su carácter, el carácter de Dios. Y cuando lo vamos conociendo y vamos entendiendo esa parte de su carácter, dices, wow, con razón, Él pues nos enseñó modelando y nos sigue enseñando, porque el que nos recuerda de eso, ¿sabes quién es? ¿Quién? El Espíritu Santo. Nos enfoca. Sí, o sea, mientras tú y yo querramos mejorar, tengamos la humildad. O sea, es que tenemos como, perdón que te interrumpa, pero esto como estilo de vida y decisión propia, no importa la edad, es mientras respire, quiero mejorar. Claro. Sí, porque la vida pues, se trata de crecer, de ir creciendo, ir madurando. Yo no puedo decir ya hasta aquí llegué. Oh, no. O menos de que yo diga ya lo sé todo. Nada que ver. O que ya no puedo yo cambiar tampoco. Entre más sé, más me doy cuenta que necesito saber, que es más lo que ignoro que lo que sé. Sino que más bien tener la humildad de que estoy listo, dispuesto a aprender. Y que Dios mismo, por su Espíritu, me vaya redarguyendo, que yo esté presto, ¿verdad?, con el oído, para escuchar llamadas de atención que nunca serán para mal, sino pues porque es un Padre que nos ama. Y hay algo que Dios pide, que a veces hemos como que pasado de largo o no nos hemos detenido, porque hasta lo hemos cantado. Y no nos damos cuenta que ahí dice, tú sabes lo que Dios te pide y lo que es bueno. Y lo dice. Y dice, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante el Señor. Y justamente... Y es fuerte porque imagínate, hacer justicia habla de que vivamos como lo que somos, hijos de Dios. Claro. Que separamos lo bueno de lo malo. Solamente hacer justicia, amar misericordia, y ahí me detengo. Sí. Amar. Y es de lo que hoy vamos a estar hablando, y lo primero que pues se nos viene es que Dios ha tenido misericordia, Sí. La sigue teniendo y la tendrá. Por algo dice la palabra que son nuevas cada mañana. Las misericordias de Dios, y donde yo puedo fundamentar, es decir, ¿cómo te explico? El punto de partida, quería decir, para nosotros de poder entender es justamente
que al tener un encuentro personal con Jesucristo, pues por su misericordia es que yo he sido perdonado Wow. de todos mis pecados, de todas mis metidas de pata, como se dicen, ¿verdad? Y ahí veo el carácter de Dios, veo el amor de Dios, veo la paternidad de Dios en ese perdón que a nosotros nos ha transformado, nos ha revolucionado, porque a partir del perdón, imagínate, viene todo lo demás de bendición. Dijiste claves que déjame ordenarlas. La primera, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Un día yo le pregunté, Señor, ¿por qué necesitamos misericordias nuevas? O sea, yo sé que me equivoco muchísimo, pero tanto como para que cada día sean misericordias nuevas. Y al estarlo reflexionando, hubo ese susurro, ¿no? De tanto que preguntas. Yo soy preguntona por naturaleza. Y hubo ese susurro, ¿no? No, las misericordias mías son nuevas cada mañana para que tú tengas nuevas misericordias. Y yo dije, wow, o sea que la misericordia me va a hacer no llevar cupones emocionales de otra vez te volviste a equivocar, pero es el colmo. O sea, me va a hacer poder ver al otro como si ese error no fuera el de siempre. Y no etiquetar a la gente, pero también tener misericordia conmigo. Claro. Es como dice por ahí, ¿no? Me pongo en los zapatos de la otra persona y la considero, o sea, la circunstancia que puede estar pasando, y entonces actúo. Porque fíjate, esa es la gran, es decir, donde podemos nosotros ver en ejecución, por decirlo así, la misericordia, es en que yo actúo. O sea, no es una lástima, porque a veces se pueden confundir, ¿no? De que tengo lástima, bueno, todos podemos tener lástima, pero eso es temporal, es pasajero. Claro, es un sentir. Y solo es, ay, mira, qué pena y ya. Claro. Pero cuando yo no solamente digo qué pena, pobrecito, sino que me lleva a actuar. De hecho, es un acto de bondad, eso me gusta esa frase. Y es que la misericordia te lleva a reaccionar por amor. La misericordia te lleva a buscar resolver, hacer algo. O sea, no solo quedarte con que qué injusticia, no, qué feo esto, sino te lleva a decir, ¿qué puedo hacer? Sí, y que lo hago. Como el buen samaritano. O sea, esta parábola es impresionante de lo que es amor. Impresionante lo que es misericordia, porque es imposible. Claro, ¿en qué consistió la parábola? Espérame, es que es imposible la misericordia si no nace de amor. Sí. Pero es imposible amar y no tener misericordia. Entonces, el buen samaritano veo amor y misericordia. Y de repente me dice que, bueno, va pasando por ahí alguien muy importante, un sacerdote, y ve a un hombre lastimado, que además era extranjero, samaritano, que no se llevaban entre sí, judíos y samaritanos. Entonces, pasa de largo como que, uy, no, yo tengo cosas que hacer, ¿verdad? Pasó de largo. Obviamente le llamó la atención ver rojo ahí porque estaba lastimado. Claro que le llamó, pero siguió de largo. Pasó otro que era un levita, es decir, pongámoslo, pasó primero el pastor, ahora pasa el alabante, qué sé yo, y el equipo de ujieres, ahí pasan los servidores. Y le miran, pero no, pues ya iba a empezar la reunión, había qué pena, ya no hay tiempo, ¿no? Y se siguen. Y de repente... bueno, estaba ahí uno tirado y más bien el que pasa es el extranjero, pasa el samaritano, que no tenía nada que ver con un judío lastimado, y el samaritano se detiene y literalmente Jesús dice que tuvo compasión. Pero no solo tuvo compasión, hizo misericordia. Wow. Y se acercó, le atendió y todo, lo llevó a donde lo atiendan, le resolvió la emergencia, pagó para que esa emergencia sea totalmente resuelta. Que lo alimente. Que lo cuiden, y lo sanó. O sea, él mismo se ensució las manos. Yo creo que la misericordia tiene que ver con que te subas tus mangas y pongas el amor en acción. Para mí, la mejor definición de misericordia es amor en acción. Sí. Esa es para mí. Nace del amor
pero me lleva al compromiso de actuar. Y puede ser en lo material, como este ejemplo, puede ser en lo espiritual, puede ser en lo emocional, En las puede ser emociones. incluso en el tiempo, o sea que yo dedico tiempo, ¿verdad?, a alguien para hacerle un bien, porque finalmente tiene que ver con actuar haciéndole bien, o sea, por eso yo dije que es un acto de bondad, porque a veces, o sea, tiene que ver la decisión, que yo lo decido primero, pero lo actúo, porque a veces se puede quedar ahí en decisión, ¿verdad? Y queda como en stand-by, queda ahí quieto. Las decisiones hay que actuarlas, porque si no se actúan es como que ahí quedó, ¿sí? Entonces aquí tendríamos que poner un pilar en nuestras familias. Y uno de esos pilares es que es imposible que ame y no tenga misericordia. Y es imposible sentir la misericordia si no hay un compromiso de vida de amor. Eso me lleva a que yo tengo que aprender a tener misericordia contigo cuando te equivocas, cuando no reaccionas tal vez bien. Tú conmigo, que claro que necesito misericordia cuando me equivoco, cuando reacciono Porque mal. tenemos defectos, no Y somos muchísimos. perfectos. Bueno, tú tienes más que yo. No es cierto. Los dos tenemos muchísimos. Misericordia con nuestros hijos. No solo valen una nota. O sea, también hay que ver qué involucró. Que estuvo mal el examen, qué involucró, me descuidé como mamá, no sé. Tampoco voy a aplaudir la vagancia, ¿verdad? Ni voy a aplaudir la irresponsabilidad. Pero por eso lo estoy enseñando con valores, por eso estoy teniendo una familia que tiene un manual, que tiene deliberadamente que, a ver, mi amor, somos una familia de misericordia, somos una familia de mansedumbre, somos una familia pacificadora, pero es imposible ser una familia con características y el carácter cristiano es imposible si yo no lo vivo. Y tiene que ver con la necesidad. Claro. O sea, de hecho, la misericordia no, es actuar ante una necesidad del otro. Del prójimo, ¿no? O sea porque, que, mira, qué hermoso. Espérame. O sea que necesito ser sensible y no indolente. Sí, no, y además es bueno ver la necesidad, porque a veces podemos estar como en un círculo, en una cápsula, donde todo está resuelto, y como yo no me asomo, por decirlo así, a la necesidad, entonces me puedo volver indolente o insensible, o incluso puedo hacer a un lado a las personas, ¿no? Menospreciar, porque no tuve ese proceso de compadecerme del prójimo. Por eso hace rato que decías tú que, hablando de los hijos, muchas veces les resolvemos toda la vida. Hay una sobreprotección. Al resolver toda la vida quiere decir que no perciben ellos a todas sus necesidades. Ahí estamos listos para resolver, sean materiales, sean de otro tipo, en fin. Y entonces ellos crecen con exigencias, incluso con demandas hacia nosotros, y no valoran lo que Dios ha provisto, por ejemplo. Y entonces hay muchas veces el consejo que se da es, oye, pues saca a tus hijos de esa burbuja. Sí, o actuemos como familia, dando, por ejemplo, a alguien que necesita, ¿verdad? Aún quizás puede ser no determinadas fechas donde es propicio esto, ¿no? Como fin de año, no sé, en otro momento, o aún cuando no haya estas fechas, pues actuar como familia de, vamos, o visitemos X lugar. Es decir, yo recuerdo cuando estaba yo empezando los caminos del Señor, pues nos llevaron a un reformatorio de niños y jóvenes. No hicimos nada malo, fue para ayudar. Para llevar algunas cositas y para dar el mensaje de Dios, ¿no? Y entonces, pues apenas tú entras y los ves, incluso en su aspecto. Sí, su mirada, todo, cicatrices, sí, yo recuerdo. Entonces te impacta. Y cuando ya te imaginas cómo vivirán en ese lugar, claro, a veces están
por un tiempo nada más. Pero igual, el estar ahí diario, es como que dices, wow. Y después cuando te cuentan ya sus historias de vida, dices, wow. Y entonces, ¿en mí qué provoca? Primero, compasión. De decir, híjole, ¿cómo no me gustaría verle en otra condición a este chico, por ejemplo? ¿Verdad? Ganas de sacarse uno mismo, como se dice, ¿no? Y darle algo, zapatos, chompa, no sé. Pero a la vez hay algo que en ti de que valoras. O sea, te lleva a la humildad, a valorar tu libertad lo para que empezar. tienes, a valorar lo que Dios te ha provisto a través de tus padres, de tu familia, en fin. Y dices, wow, Señor, gracias. Y permíteme que yo pueda ser un instrumento de seguir ayudando, visitando a estas personas. Así es que si Dios nos dice, Él te pide hacer justicia y amar misericordia, necesitamos ser familias que una de nuestras características sea la misericordia. Y para poder ser familias con misericordia, necesitamos empezar a hablarles a nuestros hijos de la misericordia de Dios. ¿Cómo? Empezando dando nuestro testimonio. O sea, yo me acuerdo que yo desde que nosotros, desde que estaban en el vientre nuestros hijos, les contábamos de nuestro testimonio. Claro que uno puede decir, pues están en el vientre, pero al nacer también, y cuando crecieron también. Para ellos fue tan fácil en la adolescencia preguntarnos luchas que nosotros tuvimos cuando no conocíamos al Señor, porque conocían nuestra historia, conocían que Dios había tenido misericordia, conocían a nuestras familias imperfectas y que mis padres conocieron al Señor años después y ellos desarrollaron esa misericordia de que no importa si el abuelito se vuelve enojón, no importa si la abuelita tiene una situación de salud o no importa si hay que ir más lento. Por ejemplo, mi madre perdió totalmente la audición. Pero casi totalmente. Pero mis hijos desarrollaron misericordia. No la ignoran, no es un mueble. Saben cómo comunicarse, cómo estar. Usamos el WhatsApp como medio de comunicación desde que ahora que estamos acá. Si la abuelita empezó a tener problemas de olvido, no les importaba. Ellos supieron crecer sabiendo que honra y aparte misericordia. Entonces es hermoso porque se volvieron sensibles. Entonces una manera es, vamos a contar a nuestros hijos la misericordia de Dios para que ellos valoren esa misericordia. Otro de los tips importantes, tenemos ese dicho, que no queremos que nuestros hijos sufran. Y yo creo que todos lo tenemos. Yo también no quise. Claudia, no me gusta sufrir. O sea, a mí, Claudia, me hubiera gustado evitar algunos procesos. Pero ¿qué crees? La vida es hermosa, pero la tierra es imperfecta. Sí. Y nosotros también. Y por decisiones o algo, hay sufrimiento. Entonces tenemos que dejar que nuestros hijos pues sufran las consecuencias de decisiones, sufran el dolor de una despedida, sufran el dolor de perder una mascota, decirles la verdad con medida a su edad, pero mostrarles que llorar por un amigo no está mal, claro. que es parte de crecer y que así se sienten otros y podemos desarrollar la misericordia. Sí, que es tan importante porque tiene que ver totalmente en que estemos despiertos a estar sensibles. ¡Qué bonito! Y yo recuerdo mis abuelitos, sobre todo mi abuelita materna, nos llevaba de niños a hacer visitas a estos lugares. Una vez fuimos a un hospicio, una vez en esa época, me acuerdo, se le llamaba el leprocomio, donde estaban los leprosos, pero ya todo eso ya cambió, ¿verdad? Y pues primero te explicaban quiénes son los que están ahí, y luego cuando ya veías y te consta el lugar y cómo están, pues es como que te impacta. Y como yo decía hace un momento, estás viendo la necesidad. Y entonces eso te marca en tu vida para valorar y despierta el poder actuar, para siempre estar como que atentos, prestos, listos para ayudar, porque finalmente tiene que ver con ayudar a los demás, tiene que ver con que yo no solo estoy mirando, ¿verdad? No solo soy testigo
de esa necesidad, sino que soy participante de resolver en parte, quizás no todo, pero en parte la necesidad. Es como un granito de arena. O sea, llevas una carga, y bien lo dice Pablo, Pedro, la Escritura. Déjame ayudarte con tu carga, déjame Sí. hacerla más ligera. Yo me acuerdo cuando nuestros hijos llegaron a la adolescencia, que de repente uno dice, ¡ay Dios, estoy en proceso de aprendizaje porque yo también, ¿qué hago? Era hermoso que una amiga muy cercana, una hermana, para mí hermana, no tengo hermanas de sangre, y le veo así. Y yo me acuerdo que ella todavía no tenía hijos, y yo le decía, ay, mientras tienes a los tuyos, ayúdame a cargar mi maternidad, ¿no? Porque a veces, y yo podía desahogarme con libertad, ¿no? Porque nos amamos, y yo creo que de verdad sentía como que ella iba cargando un poquito también de mis frustraciones, de equivocaciones. Pero qué importante es la misericordia, qué importante es que no importando las circunstancias, tú reacciones con misericordia y enseñes a tus hijos. Somos una familia que tiene un credo y lo vive, que tiene características que nos identifican por lo que somos. Somos una familia que lleva un nombre. Somos familias que tienen un carácter. Somos familias que hemos decidido marcar la diferencia deliberadamente, educando con los principios del reino. Porque ¿cómo voy a establecer el reino? Y nos hemos equivocado. Solamente hablamos, evangelizamos y está bien, pero realmente el ser cristiano es un proceso. Y ese proceso se da cuando no solamente confieso, sino cuando doy frutos de lo que confieso. Por eso es tan importante, sobre todos, las familias que tenemos hijos que ya nacieron conociendo la Escritura. Es horrible que nuestros hijos no valoren la salvación porque ellos no han conocido la misericordia. Claro. Ahora yo cuando veo en la Biblia que se nos dice como un mandato que visitemos a los presos, a los que están privados de libertad. Sí. Y yo me pongo a pensar, bueno, ¿por qué? ¿Por qué nos dice eso? O sea, ¿qué me puede dejar? Por decirlo así, ¿no? Porque a veces uno ve luego la conveniencia, el beneficio, cosas así. O el ¿qué voy a aprender? Pero finalmente uno le va viendo. Y lo va haciendo. Y tiene que ver que pues es parte de la vida. El enseñarme a ser compasivo, ¿verdad? A no ser indolente, a no estar apático a la necesidad de los demás. Jesús mismo dijo, Él vino ¿por quiénes vino Él? Por los pobres de espíritu, los necesitados. No por los sanos, sino por los enfermos, ¿verdad? Empezando por nosotros. Sí. Entonces, pues es siempre estar despiertos, alertas, decíamos sensibles, para actuar, ¿sí? Reaccionar y actuar. Inclusive mi oración a favor de otros. Tener misericordia. No solamente orar por lo mío y lo mío y lo mío, orar por los demás. Así es que, ¿cómo vivir la misericordia? Yo creo que lo más importante es primero establecerla en tu vida, valorando la misericordia de Dios para mí y pudiendo reconocer que yo necesito misericordia cada día y que también debo aprender a vivir con misericordia. Y sabes, la manera de vivirla es poniendo en acción lo que Jesús nos enseñó. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, la regla de oro. ¿Cómo quieres ser tratado cuando te equivocas? ¿Cómo quieres ser tratado cuando estás en medio de un desafío, de una crisis, cualquiera que ésta sea? Yo quiero ser tratada con misericordia. No me juzgues, solamente tengamos misericordia. Y tiene que ver también, amigos, con otro principio que está en la palabra de Dios, que tiene que ver con lo que yo siembro, eso cosecho, ¿verdad? Lo que acabas tú de decir, Clau, que para que sean misericordiosos conmigo, pues yo también lo seré, ¿verdad? Pero finalmente esto nos enriquece. Por eso estos valores que hemos estado examinando finalmente son para enriquecer nuestras vidas, tener una estabilidad como familia, poder reproducir en nuestros hijos. Es una herencia que nosotros estamos dejando a nuestros hijos y que finalmente afectan a la sociedad para bien,
que es uno de los propósitos por los que estamos en este mundo. Así que te invitamos a que puedan seguir reflexionando, seguir compartiendo. Tú puedes descargar este podcast, puedes volverlo a escuchar, ahí en familia poderlo discutir, ampliar, en fin. Alguna vez me decían que hasta en una reunión de casa, lo que se llaman célula, Sí. ponían hablar del tema para intercambiar ideas. Qué hermoso, ¿no? Como una introducción al tema. Sí. Les invitamos a estar pendientes en nuestras plataformas para estar justamente viendo los podcasts, como Spotify, como en YouTube, como Facebook, nuestra página web de radiohcjb.org y también nuestra aplicación en tu dispositivo para que tú puedas descargar, puedas escuchar cuando tú lo desees y desde luego compartirla con otros. Dentro de tu proyecto de familia, dentro de mi proyecto de familia, de nuestro proyecto de familia, del proyecto de familia de Dios, para nosotros está la misericordia. Nunca lo olvides. Hasta la próxima. Este contenido fue producido gracias al apoyo de amigos como tú. Anhelamos seguir bendiciendo también a otros. Por eso, te invitamos a sumarte con tus donaciones a través de nuestro sitio web hcjb.org.